Más de 500.000 migrantes se encuentran en peligro de ser deportados tras una sorpresiva orden del presidente Trump el día de hoy. Le diremos qué nacionalidades están en la mira del gobierno. Emotiva reunión entre una madre y su hijo, quien fue detenido por agentes de inmigración a pesar de tener un estatus legal. 72 horas de protestas paralizaron a la Ciudad de México. Le diremos si los manifestantes ganaron al final del día. Equipo León de México quedará fuera del Mundial de Clubes. Le tendremos la razón y cuándo serán reemplazados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Iniciamos con la noticia que ha impactado a todo el país el día de hoy. La decisión del presidente Trump para revocar el estatus legal de más de 500.000 de personas, creando un nuevo capítulo en su campaña de mano dura contra los inmigrantes. Estos son los grupos afectados: cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La orden entrará en vigor, escuche bien, el 24 de abril y termina con un programa que duró 2 años bajo el mandato del expresidente Joe Biden. El programa les permitía a estos grupos entrar por avión al país si tenían patrocinadores. Sí, patrocinadores americanos. Más de 500.000 personas se beneficiaron gracias a la medida, la cual fue lanzada para venezolanos en el año 2022 y fue ampliado a cubanos, haitianos y nicaragüenses en 2023. Esto ocurrió durante un tiempo donde el país lidiaba con altos niveles de inmigración indocumentada y sigue sin estar claro cuántos de los que entraron al país ahora tienen otra forma de protección legal. Y por eso vamos a hablar con el abogado y experto en inmigración Jaime Vázquez para ayudarnos a entender lo que está pasando. Jaime, gracias por acompañarme. Bienvenido. A ver, un placer estar contigo. Bueno, hablemos un poco de esto. ¿Qué alternativas tienen estas personas para mantenerse legales aquí en los Estados Unidos? Bueno, a ver, de estos 532.000 personas que se encuentran el día de hoy, vamos a ver pocos que tengan una alternativa para estar en Estados Unidos. Ciertos de ellos, como los cubanos, al haber entrado con este parol, tendrían la oportunidad el año y un día de aplicar al ajuste cubano. Pero los haitianos, venezolanos y nicaragüenses tendrán que determinar si hay una posibilidad para asilo, sabiendo que bajo este parol no tenían que demostrar ninguna necesidad de miedo creíble a persecución o muerte, o algún tipo de visa de estudiante, trabajo o de familia. Ahora bien, ¿qué tipo de asilo es el que pueden acogerse estas personas? Bueno, tendrían que determinar que están corriendo y su salida del país fue por haber tenido un miedo a persecución o muerte, ya sea basado por raza, religión, culto o creencia política. El problema, Abel, que vemos con esto es que para muchas de estas personas ya han pasado el año, primero que todo, y segundo, no era una necesidad de correr con ese miedo al momento de entrar a Estados Unidos bajo este programa. Así que tenemos muchas de estas personas que de verdad no calificaban asilo desde el comienzo. Ahora bien, Jaime, tú mencionas que, por ejemplo, los cubanos tienen la posibilidad al año y un día. Pero hay mucha gente que tiene parol humanitario y que se puede quedar después del final de abril sin un estatus legal en el país. ¿Esto cómo funciona con ellos? Bueno, a ver, sí tendríamos un grupo de personas que al momento de abril 24, cubanos que tienen parol el día de hoy, perderían el parol y quedarían a la merced de inmigración para una posible detención, siempre y cuando pudieran, después de cumplir cierto tiempo, la posibilidad de la residencia. En otras palabras, vamos a tener un número alto, incluyendo cubanos esperando ese año y un día, pero también haitianos, venezolanos y nicaragüenses, que decidan quedarse en Estados Unidos en un limbo migratorio con el riesgo de detención y deportación. Sí, porque aquí la cuestión de esto es que para que estas personas entraran tenían que dar toda la información de los dos en estos 2 años de parol humanitario donde iban a estar. Y entonces están como que localizados. Ahora bien, ¿podría bloquearse esta decisión del presidente? Bueno, esperamos una demanda para intentar bloquear esta decisión y posiblemente parar la orden. A ver, pero hay que ser realistas. Esto fue un programa creado por el Poder Ejecutivo. El presidente Biden lo creó. Por igual manera,
posiblemente el presidente Trump tuviera la autoridad. Aquí la dificultad es la terminación del periodo de estadía legal antes de su vencimiento. Ahí es donde pudiera haber de pronto una posibilidad de ganar o por lo menos intentar parar esta intención. Ahora bien, ¿qué pasará con los que no tengan otra base legal para permanecer en Estados Unidos? Tú mencionabas un limbo migratorio, pero ¿podrían ser deportados? Sí, sí, en el mismo comunicado del gobierno vemos que les están diciendo o busquen un estatus legal o salgan del país, o si no lo hacen, tienen el riesgo de ser detenidos y deportados. Sabemos que el gobierno no tiene la capacidad para detener 532,000 personas, pero sabemos que ciertos de estos sí van a ser detenidos y procesados. Ahora bien, ¿qué recomendación inmediata le dices a estas personas, le envías a estas personas porque tienen prácticamente un mes para solucionar su problema? Correcto. Abel, tú mencionas algo que es importantísimo. Solamente tienen un mes, 30 días bien cortos para tomar acción, evaluar sus casos y mirar a ver qué posibilidades hay. Cero disidia y consigan un consejo legal para determinar cuál puede ser ese futuro migratorio. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Abel, un placer. Igualmente. Y consejo legal, obviamente, con un abogado de inmigración para que no se equivoque. Óigame, por cierto, un juez federal en Colorado ordenó a ICE no deportar a la reconocida activista Janet Vizguerra hasta que su caso sea litigado legalmente. La mexicana, una destacada activista de los derechos de los inmigrantes, fue arrestada el lunes cuando tomaba un descanso de su trabajo en Target. Esto, por supuesto, ha causado gran polémica entre las personas que la apoyan. Escuchemos las palabras de su hija. Usa su voz para poder hablar acerca de los problemas de inmigración, así es que yo creo específicamente es porque la fueron a recoger a ella, porque al fin de día mi mamá no es alguien quien es un riesgo para este país. Hay que mencionar que Vizgarra entró a Estados Unidos en 1997 sin autorización. Una audiencia para revisar su caso fue programada para el próximo viernes. Y un joven inmigrante con estatus legal fue detenido por agentes de inmigración tras una simple parada de tráfico, desatando la preocupación de su familia y activistas. Pero su caso no es el único. Edgar Camargo tiene el testimonio del joven y nos cuenta lo común que ahora está siendo su historia en nuestro país. Kevin Saldaña, un inmigrante de El Salvador que llegó a Estados Unidos a los 14 años y cuenta con documentación legal para estar en el país, fue detenido por agentes migratorios tras una parada de tráfico en Houston. A pesar de no tener antecedentes criminales, ICE decidió mantenerlo bajo custodia. Su madre, quien depende de él para su cuidado, asegura que la detención fue devastadora para la familia. Es algo tan difícil, tan frustrante, que yo quisiera que el presidente tuviera un poco más de humanidad, que le diera oportunidades a las gentes trabajadoras. Yo estoy de acuerdo que capture a los que en verdad están cometiendo crímenes. Pero el caso de Kevin no es un hecho aislado. Un reciente informe en Chicago detalla que agentes de ICE violaron los derechos de al menos 22 personas, incluyendo un ciudadano estadounidense, durante operativos migratorios recientes. La pastora Julie Contreras asegura que la retórica antiinmigrante y las tácticas agresivas de ICE siguen afectando a las comunidades. Él está destruyendo familias americanas porque atrás de esos papás o mamás indocumentados hay sus esposas, sus esposos y sus hijos, que somos latinos americanos que tenemos el derecho de vivir en nuestro país en libertad básica en nuestros hogares. Durante su tiempo de detención, Kevin enfermó, pero asegura que las autoridades le negaron atención médica, una situación que organizaciones proinmigrantes denuncian como algo común en los centros de detención. La primera semana pasé normal, la segunda ya empecé a sentirme con gripe, calentura, dolor de cabeza. Así pasé el resto del tiempo que estuve encerrado. Sí me inscribí para pasar al doctor, pero nunca me dieron atención médica. Muchos de los arrestos realizados por ICE involucran a personas sin antecedentes criminales, incluso en operativos donde las autoridades aseguran buscar a individuos peligrosos. Casos como el de Kevin podrían seguirse repitiendo. Por eso recalcan la importancia de que las comunidades conozcan y ejerzan sus derechos. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. En Florida, las autoridades anunciaron el primer arresto realizado bajo la ley de enemigos extranjeros
en el país. El gobernador Ron DeSantis anunció en su cuenta de X la detención de Franklin José Jiménez Bracho, alegando que es miembro de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y que se dedicaba a traficar personas. Horas después, el director interino de ICE dijo que hasta la fecha han arrestado a 394 miembros de esta organización en todo el país. No quiero autos de México, ni de Canadá, ni cualquier otro país. Quiero autos fabricados en Estados Unidos. Esas fueron las palabras del presidente Trump el día de hoy. El mandatario destacó que México cuenta con 3 plantas automotrices importantes, pero sin embargo, los empleos que se obtienen de esa producción quedan afuera del alcance de Estados Unidos. Trump dijo que la inversión automotriz llegará al mercado estadounidense en una suma de $4,000 millones gracias a los aranceles. Y tras la caótica apertura de las puertas del rancho Izaguirre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la oposición de manipular la narrativa y luego hizo hoy una invitación a quienes acudieron al lugar a que relaten sus experiencias. La mandataria aseguró que la controversia fue creada en gran parte por la oposición, acusándolos de construir una falsa expectativa del evento. Escuchemos el resto de las palabras de la presidenta. Tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo. Y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía Estatal. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio. Con responsabilidad. Frente a la acusación por activistas que las autoridades modificaron las evidencias en el rancho, Sheinbaum aseguró que no fue así. Y esa no fue la única controversia a la que tuvo que responder la presidenta de México hoy en la mañanera. El líder de El Salvador aumentó la tensión con su país al criticar los niveles de inseguridad en la nación azteca. En su cuenta de X, Nayib Bukele publicó que 28 de los 32 estados mexicanos son más grandes que El Salvador y se preguntó por qué entonces el gobierno no puede resolver ese grave problema si cuenta con los recursos de un país con 130 millones de habitantes. Así le respondió la presidenta de México. No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad. Podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso. Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. El comentario de Bukele surgió tras una publicación que comparaba el tamaño territorial de los dos países, subrayando que la diferencia en tamaño no justifica la falta de seguridad. Y la familia de Enrique Kiki Camarena demandó a 3 capos mexicanos que se cree asesinaron a la gente de la DEA en 1985. La demanda interpuesta en California nombra a Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo y solicita daños compensatorios, punitivos y triples que permiten a la Corte conceder hasta 3 veces los daños reales. Kiki Camarena fue secuestrado en Guadalajara, Jalisco, al igual que su piloto Alfredo Zavala Aguilar. Fueron torturados y 2 días después fueron descubiertos enterrados en una fosa a 60 millas de esa ciudad. Una huelga de maestros que detuvo múltiples calles por 72 horas terminó hoy con una marcha que culminó frente al Palacio Nacional en la Ciudad de México. Miles de docentes se plantaron en el Zócalo, donde, entre otras demandas, exigieron que sea rechazada una ley de 2007 que aumenta la edad legal para su retiro de 58 a 65 años. Antes
del 2007 todos los compañeros se podían jubilar a partir de 30 años de servicio y en el caso de las compañeras 28 años de servicio. Pero pues esta reforma del 2007 nos pasó a afectar a todo el magisterio. Por eso es de que pues hemos estado movilizándonos. Hay muchos de nosotros que ya estamos en edad de podernos retirar. Muchos de nosotros ya tenemos 28 o 30 años de servicio y todavía no podemos retirarnos porque no cumplimos todavía con la edad. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes que su gobierno está abierto a dialogar y destacó que México cuenta con una pensión universal de jubilación de 6,200 pesos. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar tendremos los últimos detalles del incendio masivo en uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Además, equipo León de México quedará fuera del Mundial de Clubes. Le tendremos la razón y cuándo serán reemplazados. Volvemos al aire con esto porque los vuelos se reanudaron hoy en el aeropuerto Heathrow de Londres luego del pavoroso fuego que se desató ayer. El voraz incendio en una subestación eléctrica interrumpió la actividad en la terminal aérea más ocupada de Europa y dejó varados a unos 200,000 viajeros. El primer avión despegó la tarde de hoy después que el gobierno británico levantara las restricciones de los vuelos nocturnos para desahogar los retrasos. Feligreses de distintas partes del mundo han viajado hoy hasta Guatemala con un mismo propósito: visitar la tumba del hermano Pedro, el santo que, según muchos devotos, ha obrado innumerables milagros. José Flores nos lleva hasta este emotivo encuentro en la iglesia de San Francisco para rendirle homenaje. La tumba donde se encuentra enterrado el milagroso hermano Pedro, San José de Betancourt, quien fue beatificado en 1980 y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II, fue abierta, por lo que fue visitada por decenas de feligreses que están convencidos de que les concede milagros. Milagros de todas las personas que han venido y de todas las intercesiones que se miran ahí en todas las plaquitas que tiene el Santo Hermano Pedro, y que hay testimonio de esos milagros. El hermano Pedro nació en Tenerife, España, pero llegó a Guatemala en 1651, donde realizó una labor social muy importante, ya que ayudaba a personas desprotegidas y enfermas. Por lo que la tumba donde fue enterrado en 1667 fue abierta a los feligreses para que pudieran apreciar sus restos óseos. Por la intercesión del Santo Hermano Pedro, que efectivamente han habido curaciones de cuerpo, de espíritu, de alma. Estela viajó desde Chicago para poder apreciar los restos óseos del Santo Hermano Pedro y a la vez para pedirle que ayude a su esposo que padece Alzheimer. Pero le pido por mi salud y la salud de mi esposo. Dios primero me va a ayudar. Es muy emocionante. Sí. Increíble, increíble. Jorge asegura que el Santo Hermano Pedro le salvó la vida cuando nació. Ya no había cura para mí. Mi padre con mamá, todo eso, comenzaron a rezarle por 9 días al Santo Hermano Pedro y definitivamente aquí estoy, ya con 48 años de edad. Decenas de feligreses acudieron aquí a la iglesia de San Francisco, donde se encuentra enterrado el hermano Pedro, para elevarle una plegaria y pedirle por un milagro. En la antigua Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y así nos vamos a otra pausa, pero al regresar, Club León fuera del Mundial de Clubes. Una decisión de la FIFA cambia el panorama del torneo. Los detalles enseguida. Óigame, el Club León queda fuera del Mundial de Clubes en Estados Unidos este año. La FIFA determinó que tanto León como Pachuca no cumplen con las reglas de multipropiedad. Aunque Pachuca mantiene su lugar en el torneo, León será reemplazado por otro equipo, aún por anunciar. El club ha manifestado su desacuerdo y podría apelar la decisión ante tribunales deportivos. La noche de ayer, la selección mexicana aseguró su pase a la final de la Liga CONCACAF con gol de Raúl Jiménez. Con este gol, la selección mexicana cerró el marcador 2-0 frente a Canadá, quien ahora se tendrá que enfrentar a los Estados Unidos por el tercer lugar. México luchará por obtener el campeonato este domingo contra la selección de Panamá.
Este video nos llegó por la aplicación de Estrella TV Now News. Si vive en el sur de California, escuche bien, descárguela y comparta sus videos con nosotros. En una noticia en desarrollo, el mundo del boxeo vive horas de profundo dolor por la pérdida de una de sus grandes leyendas, George Foreman, quien murió este viernes 21 de marzo a los 76 años. La leyenda fue 2 veces campeón mundial de los pesos pesados y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Que descanse en paz la leyenda.